Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, en este espacio al que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción con la UNA, la editorial de la Universidad Nacional. Hoy estamos acá para conversar sobre este libro de Diego Soto, académico de la Escuela Ecuménica de la UNA. Ese texto que se llama Nos pedirá cuentas, Teología Económica en Bernardo Augusto Til. Y para ello nos acompaña Daniel Vindas, como es costumbre ya en este espacio, en la co-conducción del programa. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarlo, Esteban, Diego, darle la bienvenida, y el profesor Pimentel también. Pues aquí con muchas ganas de dialogar en torno a este valioso texto. Creo que hay bastante para exprimirle al trabajo de Diego. Sí, sí. Así como de grande es el texto. Sí, ¿no? Así es el texto en erudición y en tamaño. Bueno, para comentar un poco también sobre el texto de Diego nos acompaña Jonathan Pimentel, ya viejo conocido acá en el espacio, igual que Diego, ¿no? Profesor de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, también profesor de la Escuela de Filosofía. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Esteban, Diego, Daniel. Buena oportunidad para conversar sobre el libro de Diego. Probablemente un libro que abrirá vías de investigación en Costa Rica, hasta ahora inexploradas. Sí, precisamente. O sea, yo creo que si nulo o muy poco hemos visto de investigaciones de este tipo, ¿no? Y bueno, Diego, el autor del libro, también académico de la Escuela Ecuménica y también viejo conocido ya acá en Praxis. Bueno, aquí estamos ya como entre compas, ¿verdad? Solo falta aquí el cafecito y todo para sentarnos Por a decirlo conversar. así, de manera amable. De manera amable, sí, es que es muy temprano. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Esteban, a este programa, a este proyecto que has consolidado y que tantos frutos nos ha dado. Y bueno, muchas gracias también a Daniel y a Jonathan por estar acá y las amables palabras que tienen con este trabajo. Muy bien. Bueno, y gracias, Diego, también por aceptar la invitación en este que es el último programa del año. Ya con esto cerramos la séptima temporada de Praxis. Ya para febrero vamos a dejar en paz a la gente unos meses. y ya para febrero volvemos con Praxis. Dani, quizás si empezamos con vos para hacer referencia a este trabajo. Bueno, y también hay una pregunta para Diego que es como ineludible siempre en estos espacios, que son, ¿por qué investigar estos temas, verdad? Por ahí. Entonces, bueno, Daniel, tal vez, y allá con Diego seguimos conversando. Muy bien, Esteban. Bueno, Nos pedirá cuentas, me parece que es un texto que lleva al campo de la teología discusiones históricas que se podrían denominar como decimonónicas. Bernardo Augusto Til, como ya muchos sabrán, es el segundo obispo de Costa Rica. Y hay unos aspectos muy interesantes, y es que Costa Rica hasta 1850 llega a tener una diócesis, digamos, una representación obispal, digamos, a nivel de Centroamérica, que sirve como capital y demás, ¿verdad? Entonces Bernardo Augusto Til escribe unas cartas de las cuales Diego ahorita va a empezar a hablar, ¿verdad? Y tiene unas categorías que ahorita también vamos a conversar con Diego, que no solamente la teología política, sino la teología económica, ¿verdad? Bernardo Augusto Til dice algo muy interesante. Dice, Dios pedirá cuentas de todo centavo mal gastado y de toda fuerza mal empleada. Ya vamos a ver un poco en torno, preguntarle a Diego, ¿verdad?, qué significa el nombre del texto y por qué es que Bernardo Augusto Til en sus cartas hace un llamado a perfeccionar la especie y sobre todo a perfeccionar la nación. Eso me llamó mucho la atención. Ahora, quisiera preguntarle a Diego sobre el debate que está en el primer capítulo, ¿verdad?, que es algo así como
Teología Política e Investigación Histórica en Costa Rica. Hay una tesis ahí que me parece muy valiosa, que es Diego discutiendo con historiadores, algunos filósofos y teólogos también, pero más que todo historiadores costarricenses de ese periodo, y es la siguiente. Diego dice que, y como se ha pensado, ¿verdad? Casi a modo de muletilla, ¿verdad? Bernardo Augusto Til no defiende algo así como la crisálida de la doctrina social de la Iglesia, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es algo que tiene un matiz distinto. ¿Por qué es que esas cartas, le preguntaría yo a Diego para empezar, no defienden estrictamente algo como la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo? Porque vos más bien te desmarcás y haces un debate con esos historiadores. No, muchas gracias, Daniel y Esteban, por la pregunta. Sí, digamos, nosotros pues tenemos el libro ahí entre portada y contraportada, pero ciertamente yo siempre tengo muy presente lo que dice Foucault, ¿verdad? Las fronteras de un libro nunca están definitivamente transadas. Es difícil establecer dónde inicia exactamente una investigación y ciertamente esta no termina con este texto. Cuando en el transcurso de una investigación yo encuentro que hay dos citas a Til que difieren en un texto y otro, entonces quería ver cuál era, digamos, en qué consistía el error. Luego de más de una década de estar yo en la Universidad Nacional, descubro que en la biblioteca Joaquín García Monge, y eso es para mi absoluta vergüenza, había una sección de libros antiguos y especiales, se llama, es la sala, una sala que está en una sección que uno nunca pasa. En el segundo piso. Claro, porque uno siempre toma a la izquierda y va a donde están las colecciones usuales o abajo la hemeroteca, pero nunca sube al lado administrativo, que es donde está esa sección ahí tan escondida. Yo de hecho tuve que preguntarle a la persona que dónde estaba. Entonces, efectivamente, el Banco Central ha donado en un momento a la universidad una colección amplísima de materiales del siglo XIX que tiene y que nos podría tomar años, vidas enteras, aproximarse a ellas, pero bueno, en ese caso yo me aproximé a las cartas de Til, por ese interés inicialmente bibliográfico. Al leer el documento en su extensión, que además es bellísimo siempre tomar esos materiales ya amarillentos, yo me percato de otra cosa. Las perspectivas que explicaban a Til, varias que lo explicaban, me hacían a mí necesario leer a Til. Parecía que el asunto ya estaba resuelto. Por un lado estaba una tradición que decía en Til está así la crisálida de la doctrina social. Efectivamente, la Carta sobre el Justo Salario es el primer documento que se escribe en Costa Rica y de la amplia difusión que podía tener una carta pastoral en ese momento, que señala la violencia estructural en contra de los obreros, que es la perspectiva del profesor de la escuela ecuménica que todos tuvimos ahí, Miguel Picado. Ellos reconocen, ¿verdad?, que luego Til traiciona ese proyecto, se vuelve conservador y eso, pero defendían ese. Y estaba la otra perspectiva, que es la de la nueva historiografía, que ellos dicen, efectivamente Til escribió eso, pero lo hizo en un momento donde el catolicismo apoya a un partido que promete el retorno del catolicismo a las aulas y además de algunos otros beneficios. Por eso, el silencio en materia social de la Iglesia hasta la década de los 40. Entonces era un asunto electoral. Entonces entre esos dos parecía estar resuelto el asunto. Lo que pasa es que si uno lee la carta de Til y la primera que yo leo, que es la carta número 35, que es sobre el vicio del juego, me parece que hay una clave que no estaba en estos registros. Porque Til no condena el juego porque sea pecado, estrictamente, incluso dice más bien el juego es una actividad que trae beneficios a los seres humanos, ¿verdad?, siempre y cuando sea lícito y todo eso. Y el problema que tiene el juego, y eso es lo interesante, por eso me parecía que no se ubicaba ni uno ni otro,
Till lo dice así, si vos jugás, usualmente jugás en la noche, y entonces no dormís bien. Y si no dormís bien, ¿cuál es el problema? Que vos al día siguiente no haces bien tu trabajo. En los negocios estás medio dormido, en la clase de filosofía no puedes poner atención, no puedes dar bien la clase, si sos zapatero no puedes producir lo mismo. Entonces a mí parecía que ahí había una idea de Till que no estaba explorada por las perspectivas de análisis que al menos yo conocía hasta ese momento. Lo que entonces yo me preguntaba, ¿será esto una particularidad de esta carta? ¿O será un elemento que Till desarrolla a lo largo? Y si fuera a lo largo de sus 47 cartas que él desarrolla esto, ¿por qué no se le ha puesto atención en las perspectivas que existen? Que en ese momento yo no conocía todas. Till ha sido aquí estudiado desde muchísimas perspectivas, ¿verdad? Que yo intenté, incluso no están ni siquiera todas ahí, comentar. Lo otro que también podría decir, por lo que me pareció a mí necesario entregarme, no solo por el gusto de ese tipo de material gris, era también que el contexto, ¿verdad? Ese texto, la investigación acontece como entre 2016, 2019. Tenemos un contexto aquí de relaciones entre religión y política muy convulso. Pero a mí me parecía que los marcos que nos ayudaban a interpretar ese tipo de relaciones me parecían insuficientes. Entonces quería yo también rastrear a qué se debía que no me satisfacía del todo el tipo de aproximación que yo advertía en esos documentos. Esto no quiere señalar que yo piense que hay una limitación en la investigación histórica, ¿verdad? O por el contrario, más bien me parece maravilloso lo que la historia como disciplina ha hecho en Costa Rica. Ellos investigan, publican y se leen y se comentan. Si otras disciplinas pudiéramos hacer la mitad de eso, avanzaríamos enormemente. Jonathan, quizá que vos puedas también referirte a esto y a la relevancia, porque vos decías ahorita al puro inicio, de la relevancia que este libro puede tener, ¿verdad? Para la investigación, para futuras investigaciones, incluso estos cuestionamientos, que también Diego señala un tema importantísimo, ¿verdad? Y es que, bueno, es un periodo casi de gobiernos anticlericales, ¿verdad? En el proceso de historia de Costa Rica. Y como bien señala, hasta la década de 1940 vuelve a aparecer la iglesia, ¿verdad? De manera fuerte, pero esto que se señala acá y esa relación y esa importancia también que vos encuentras en un texto como este de Diego. Uno podría ir desde lo más básico hasta lo más complejo, en el caso de los aportes de este libro. Lo más básico, pero también fundamental, podríamos trazarlo en torno a cómo se clarifica en el libro dos nociones, solo por que Diego las ha mencionado, religión y política. No es claro qué se entiende, ni siquiera en el contexto académico en Costa Rica cuando se dice religión. Y tampoco es claro lo que se entiende cuando se dice que la religión tendría alguna relación con la política, es decir, no es del todo claro. Desde el punto de vista de este libro, nosotros obtenemos una delimitación fructífera respecto de la noción religión, porque muy rápidamente, desde el inicio del libro, advertimos que religión no podría ser única y exclusivamente una forma espiritualizada de entender nuestra habitación en la tierra. No podría ser tampoco la religión simple y llanamente una forma de alienación con respecto a la existencia histórica. Y muy rápidamente entonces entendemos que la política no podría ser simple y llanamente una suerte de mecanismos orientados para
gobernar instituciones o producir instituciones, producir modos de, vamos a decir, de urbanizar la tierra. Habría más en estas dos nociones y el libro lo muestra. Digamos, en la comprensión de Till de lo que es religión, se abre desde su simiente misma el problema de que la religión tiene como proyecto, tiene como objetivo toda la complejidad de la vida. La religión no separa esferas, no separa la tierra del cielo, el espíritu del cuerpo, sino que tendría como vocación más bien un vínculo muy, muy estrecho. Ese sería el objeto de la religión. Entonces, cuando uno entiende que no cabe ya hablar de la religión como aquello que deshace los vínculos, sino que intenta más bien hacerlos más fuertes y proyectarlos en una cierta dirección, que según la lectura que hace Diego, esa dirección sería nada más y nada menos que hacer los vínculos más intensos para proyectarnos hacia el progreso. En el corazón de la comprensión de religión de Till estaría la idea de que podemos progresar siendo religiosos y que no habría, digamos, una discrepancia o una disonancia entre religión y progreso, sino más bien que la religión, o vamos a decir, aquí ya habría que incluir otra distinción que quizá Diego mismo puede comentar, la distinción o subdivisión que se podría hacer entre teología y religión. Habría alguna distinción. Pero luego entonces de inmediato la noción política ante esta noción de religión que aparece en el libro, la noción política se nos abre ahora en otra dimensión. Porque si la religión lo que quiere es vincularnos, unirnos, hacernos cuerpo para proyectarnos al progreso, para que nos produzcamos mejores como individuos y como nación, entonces la política no estaría en contradicción de ninguna forma con la religión. Es decir, la religión sería intrínsecamente una práctica política. Sí. Vamos a hacer un primer corte y ya regresamos, porque bueno, ahí está Jonathan tocando un tema interesante, ¿verdad? Daniel tiene apuntes también como para hacer un programa igual de extenso que el libro, ¿no? Entonces, ya regresamos. Vamos a hacer una leve pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos a Praxis TV, Diálogos Literarios. Y continuamos conversando con Diego Soto, autor de este libro. Nos pedirá cuentas. Teología económica en Bernardo Augusto Till. Y bueno, acompañados con Daniel Vindas y Jonathan Pimentel, ¿verdad? Para hablar un poco sobre el contenido de este trabajo. Bueno, a son de broma terminábamos el bloque anterior, ¿verdad? Haciendo referencia a la gran cantidad de anotaciones que hay respecto al libro. Pero bueno, Daniel, continuemos, ¿verdad? Para ir avanzando y tal vez en cuestiones
muy relacionadas también a lo que señalaba Pimentel ahorita en el bloque anterior. Sí, esta discusión que ha instituido el profesor Pimentel me llevaría, ¿verdad?, a ampliar un poco más la noción, o más bien un encadenamiento, creo que es una palabra que utiliza Diego, entre el proyecto político y el proyecto religioso de civilización, de nación. Inclusive hay una noción ahí, alma nacional, muy interesante, más del primer capítulo, ¿verdad? Entonces esa noción, ese encadenamiento entre política y economía, ¿verdad? Me ha llamado la atención dentro de una tradición que Diego trabaja muy bien en la parte 2 del texto, que está en el título mismo, ¿no?, el trabajo, la teología económica. Hay una idea en Till que me parece, por decirlo de alguna manera, sorprendente y paradójica, que es aquella que dice que, según esa teología económica que él hereda, no existe un orden sin desigualdad social, ¿verdad? Hay una pequeña cita, nada más que quiero hacer, que dice el texto: siempre ha habido y habrá pobres y ricos, dice Till en una de sus cartas, gobernadores y gobernados, sabios e ignorantes. Lo dicen en la primera carta, de una vez va marcando el territorio de lo que va a exponer. Dice: por eso para Till los comunistas son envidiosos, porque desean la prosperidad que la providencia no les delegó, ¿verdad? Sería interesante que Diego pudiera desarrollar y que conversemos en torno a ese orden que solo se sostiene a través de la desigualdad social. Sí, es un asunto que a mí me ha parecido muy interesante verlo en Till. Solo para volver a una cuestión anterior, efectivamente a mí me parecía que todo este conjunto de cartas se habían leído a través de 3 marcos que se denominan ahí teología política. Uno que dice que la finalidad de la institución católica, en este caso, ¿verdad?, está hablando propiamente de Till, es procurar la justa distribución de los recursos. Entonces, los que leyeron a Till en ese registro enfatizaron esa área. Hay otra perspectiva de teología política que más o menos dice algo así, ¿verdad? Solo hay teología política ahí donde el evangelio deviene un arma de los poderosos. Entonces, todos los del control social lo que hicieron fue decirnos eso, ¿verdad? En realidad, Till no está preocupado por la justa distribución, salvo por favores electorales, sino que porque él aportó en algo al proyecto liberal, y pues le decía a la gente: no tome licor, ¿verdad?, no desperdicie el tiempo, etcétera. Es decir, los llamaba a reprimirse. Y el otro, digamos, la otra beta de teología política en la cual se ha leído a Till es aquella en la cual se pregunta por el soberano. ¿Quién es el soberano? ¿Quién tiene derecho a decir quién manda? Que es ese gran ¿verdad?, diatriba entre autoridad católica y los gobiernos liberales. Los 3 comparten, me parece a mí, una tesis de fondo, que era decir, el desarrollo del capitalismo en Costa Rica no podía darse a partir de una matriz católica, porque el catolicismo tendría como uno de sus ejes básicos decir el lucro es pecado. ¿Verdad? Entonces usted no puede, ¿verdad?, generar riqueza a partir del catolicismo. Eso es también la vieja tesis, ¿verdad?, Weber, Townley, que están aceptadas aquí por estos registros. Lo que pasa es que si uno lee Till, eso no se sostiene, ¿verdad? Uno lee la carta 37, que es súper esclarecedora, donde Till dice, específicamente es una carta sobre la vagancia. Entonces no dice, como en cartas de sus antecesores, ¿verdad?, que la vagancia es un pecado. Él analiza formas de vagancia. Hay vagancia en aquel, ¿verdad?, que no del todo, ¿verdad?, no se dedica a trabajar y entonces no proyecta su energía corporal, no la transforma industrialmente. Sino además dice, hay un segundo nivel de vagancia que es muy importante que los católicos tengan en cuenta. Aquel que pudiendo producir más no lo hace. Aquel que se contenta con lo estrictamente necesario para sobrevivir. Entonces, quiere decir que uno no podría leer a Till en ese registro. Por eso parecería necesario
ubicar a Till dentro de una tradición que no podríamos denominar específicamente teología política, sino teología económica. Dios es un economo en esa tradición larga del cristianismo que tiene que ensanchar lo que ha creado. Para ensancharlo se topa con algunos problemas, el mal existe. Entonces, ¿cómo resolvió eso toda esa tradición de la divina providencia? Bueno, el gobierno que tiene Dios del universo es tan perfecto que incluso ha puesto al mal, a los demonios, a contribuir al mayor de los bienes. Entonces, las muertes son necesarias, la injusticia en algún sentido es necesario. Por eso, esto que cita Daniel era efectivamente una tesis que Till aceptaba, ¿verdad? Existe igualdad jurídica, pero jamás igualdad social. Porque Dios no ha repartido los bienes igual entre todos. A algunos le ha dado más inteligencia, a algunos le ha dado riqueza, a algunos les ha dado más fuerza. ¿Qué le corresponde a cada uno? Que los dones que ha recibido no debe enterrarlos, como en esa parábola, sino proyectarlos todo lo que sea posible. Ahora, uno podría hacer un juego que se hace en partes del libro, ¿verdad? Uno podría decir, ¿quién habla aquí? Till o los liberales. Uno toma un texto de Ricardo Jiménez Uriamuno, de educación cívica, que se usa en ese periodo, y dice exactamente lo mismo que Till. O bien en el uso de las capacidades, uno toma textos de doctores de ese momento y los pone a la par de los de Till y tienen las mismas ideas. ¿Significa eso que Till era un liberal más? No. Till quiso decirle a los liberales, para lograr ese progreso que ustedes quieren, uno no tiene que abandonar las tesis del catolicismo. Más bien, para lograrlo verdaderamente, tiene que profundizar en ellas. Eso es lo que Till quiere mostrar a lo largo de su epistolario, que uno no debería entregarse a nada que no sea el catolicismo para lograr ese aspirado progreso que tanto interesaba a los liberales. Sí, bueno, ahí, y señalaba Daniel otro elemento, ¿verdad? Porque, a ver, dentro de esta idea de desigualdad, bueno, pues hay un tipo de legitimación de la desigualdad desde el mismo discurso religioso, ¿verdad? Que además tiene un peso simbólico importantísimo, ¿verdad? En este momento en la población. Pero además este otro elemento, ¿verdad? Un discurso que le dice a los liberales, tienen que incluirnos. Bueno, los liberales en ese momento no querían de ninguna manera incluir a la iglesia, por lo menos a modo de darle poder, o un poder simbólico en el marco de lo político, ¿verdad? Que era el acontecimiento histórico. Pero, ¿cómo se traza entonces esta idea de una legitimación de la desigualdad del mismo discurso religioso? Sí, efectivamente, muchos mecanismos de exclusión, si quisiéramos usar esa palabra, son considerados por Till necesarios dentro de ese gran orden social, dentro de ese gran orden económico de esta tradición de teología económica. Por ejemplo, en Till aparece el concepto de raza. Y Till piensa efectivamente, como las teorías de su momento, que hay razas que congénitamente son estériles y están condenadas a la desaparición. Él demuestra eso, ¿verdad? En su periodo, diciendo, vean cómo decrecen los hijos dentro de los matrimonios de los pueblos autóctonos. ¿Por qué es así? Porque esa raza está predispuesta a su desaparición. Él además tiene esa misma idea con respecto al tipo de matrimonio que debería permitirse. Él básicamente dice, un alcohólico no debe saber que si él se reproduce, ese alcoholismo va a producir raquitismo en su descendencia. Entonces, en Till, ¿qué podría decir uno? Una especie de eugenesia. Lo que uno luego va a decir, todo un proyecto biopolítico, luego va a profundizar, Till lo tenía muy claro. Till muestra esto dentro, sin salirse nunca del marco de las reflexiones de la teología católica. Entonces, Till va a decir todas estas ideas de formas de exclusión que son necesarias por un orden político, económico, en realidad son parte sustancial
de la tradición católica que tiene esta nación. Es decir, esta nación no debería, para lograr una biopolítica de la población, abandonar su catolicismo, más bien debe ahondarlo, porque están implícitas en ellas estas formas de exclusión, son parte, digamos, del orden que piensa Till. Sí, como esta idea efectivamente de la desigualdad. Dios ha repartido a todos con justicia, pero no con equidad. ¿Por qué es así? Así es la divina providencia. La divina providencia es también, va a ser luego esa mano invisible, ¿verdad? Que determina quiénes mueren o quiénes no. Es una idea profundamente teológica. Y Till, si no tomamos en cuenta su teología económica, y pasa, como me parece a mí, un poco desapercibida, como esa idea muy católica, ¿verdad? Que no hay que ser experto en teología para conocerla, cómo está culturalmente distribuida en nuestra población. Bien, nos quedan como un par de minutos, entonces podemos hacer un corte ahorita para volver, ¿verdad? Pimentel tiene otras cosas que aportarnos, ¿verdad? Y poner en diálogo para este último bloque. Igual, ¿verdad? O sea, el programa como tal va a quedar corto para abordar todas las ideas que están aquí de por medio, pero de paso invitamos a todos y a todas a que se puedan dar una vuelta por ya sea la página web de la EUNA o por la librería acá en el campus y buscar este libro que, bueno, aquí ya estamos mencionando algunas ideas que podrían generar polémica, que podrían generar discusión y debate. Pero bueno, ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La estética se ocupa de los fenómenos particularmente relacionados con nuestra forma de percibir el mundo y con el campo de nuestra sensibilidad y de nuestras emociones. Ahora más que nunca recibimos un bombardeo de información, de imágenes y de otros estímulos digitales. ¿Cómo nos afecta? Altera nuestra percepción del mundo, modifica la percepción de nosotras y de nosotros mismos. Este campo de la filosofía se compromete también en discernir y en cuestionar los intereses políticos, económicos y culturales que afectan nuestra sensibilidad. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios. Y continuamos conversando en compañía de Daniel Vindas, quien es el co-conductor de este espacio y que ya nos ha acompañado durante más de un año por acá. El profesor Jonathan Pimentel, ¿verdad? Académico de la Escuela Ecuménica, de la Escuela de Filosofía, y quien, bueno, ya es un amplio colaborador acá en Praxis, igual que Diego, autor de este libro, que nos pedirán cuentas. Jonathan, hablábamos fuera de cámaras sobre un elemento que no se nos puede escapar y que es importante en este tercer bloque, y es si es posible pensar unas formas de hacer teología, unas formas antiguas, ¿no? Clásicas, viejas, ¿no? Y si podíamos pensar en una nueva forma. Entonces,
quizás si entramos ahí para también escuchar a Diego al respecto en torno a este libro, porque en efecto nos plantea retos distintos en estas formas de investigación. Sí, yo considero que se podría hacer la analogía, a partir de este libro, se podría hacer la analogía con el caso de la historiografía costarricense, que se comienza en el libro una vieja historiografía, una nueva historiografía costarricense. Creo que el libro de Diego, a partir del libro de Diego, por su novedad metodológica, por la novedad teórica que incluye, y no solo para entender a Till, no solo para entender el siglo XIX costarricense, sino en general, me parece a mí que se trata de un libro que marca o remarca que en Costa Rica que hay una forma en Costa Rica nueva de hacer teología, una nueva forma de comprender lo teológico, por una variedad de razones. Una de ellas, pues, una cuestión metodológica, por cuestiones de índole teóricas y por cuestiones de, vamos a decir, de ejecución. El estilo mismo del libro introduce una novedad. Pero yo no sé si Diego lo ve así, si cabría hablar de esa forma, de que el libro recoge una nueva forma, profundiza en una forma diferenciada de entender lo teológico, de hacer teología, o si por el contrario, más bien tiene otra aspiración, tiene otro objetivo. Me ha parecido a mí, perdón, que al menos la forma en la que han sido leídas estas cartas presupone unas ideas sobre, por decirlo de alguna manera, el lugar que las ideas teológicas tienen en la conformación del proyecto nacional. Entonces, lo que es común, me parece a mí, a varios registros de hacer historia en Costa Rica, no solo los historiadores han hecho investigación histórica acá, es lo que podría denominarse como una casi que hipótesis represiva de ver el lugar de lo teológico. En el caso económico, es decir, la tradición católica lo que ha hecho es llamar a las personas a la pobreza. Y entonces, para poder desarrollar un capitalismo criollo costarricense, fue necesario apartarse en alguna medida de esas tesis básicas represivas. Eso incluso lo tenemos en autores, uno puede leer en el repertorio americano, un poeta de apellido Cardona, ahora se me va Rafael Cardona, exactamente. Tiene, ¿verdad?, esta misma tesis, lo que nosotros deberíamos, dice él en un documento como del 27, lo que nosotros deberíamos es aspirar a lo que enseña las tradiciones protestantes a los pueblos del norte, de ese empeño en el trabajo y demás. Y esa tesis de Cardona no la ve muy aceptada en documentos que están muy cercanos a nosotros. Entonces, al menos me parece a mí un aporte modesto, pero importante, sería decir, en realidad, si uno tiene esa perspectiva de hipótesis negativa del lugar de lo teológico, no puede avanzar mucho, no puede comprender muy bien cuál es el lugar que efectivamente tienen mecanismos religiosos y teológicos en nuestra tradición cultural, en la conformación de identidades culturales en Costa Rica, en la forma en la que se le han dado definiciones, en la que se ha trazado la institucionalidad costarricense, si no comprende que hay matrices teológicas que se han encargado de producir otras cosas, por ejemplo, que han intentado razonar o justificar formas de exclusión, pero también que han mostrado, y eso sí, me parece que es una lectura deficiente, que por ejemplo la cuestión de la justicia social se limita a lo económico.
no, en TIL es claro que nunca se limita el asunto a la distribución de la riqueza, sino que también para que haya justicia social en ese sentido tiene que existir una teoría de la autoridad. Unos tienen que ser gobernados, otros deben gobernar. Entonces hay una serie de ideas que están muy fuertemente, hay raíces muy potentes teológicas, que si nosotros solo leemos los registros teológicos en una clave de hipótesis negativa, difícilmente vamos a comprender, y si no se comprenden, difícilmente podrían ser subvertidos. Dani, vos tenías un tema por ahí, porque ya este tema nos puede llevar a puntos de discusión importantísimos en torno a la cuestión de las desigualdades, por ejemplo, y que otros por ahí decían, no, el problema se resuelve produciendo más, entonces se produce más, los que no tienen podrán tener, ¿verdad? La respuesta normal es, si se produce más, los que acumulan más van a acumular más aún, ¿verdad? Y nos llevaría a una discusión amplísima sobre esto y ciertas formas de legitimidad entre otros discursos. Pero bueno, nos van quedando creo que como la mitad del bloque. Entonces, quizás si le entramos a otra parte que vos traías, que me parece también importantísima y que no podemos dejar de lado en ese trabajo. Sí, a mí me parece que a propósito de esta nueva forma de hacer teología, digamos, sobre todo pensar la teología como una cuestión económica desde el punto de vista más arcaico de la palabra, es decir, como una forma de administración de un orden, una forma de administración de la creación, para poner, digamos, un término más teológico. Otro aporte que me parece a mí que está dentro de esta forma de hacer teología en el libro de Diego es que nos invita a pensar teológicamente la raza y pensar teológicamente la sangre. Y al final, en la tercera parte, el libro tiene 3 partes, y al final se habla del tratamiento de las cartas de Till del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, del papel que tienen las mujeres y un llamado vehemente de Till a la maternidad. Es decir, sin maternidad, ¿verdad? Bueno, sin mujeres no hay maternidad, por decirlo así, ¿verdad? Y sin esa maternidad no hay esa optimización, ese perfeccionamiento de la creación, ¿verdad? Esto acontece en el marco de un código, el Código Civil de 1888, de Próspero Fernández, donde intenta introducir el matrimonio civil, el divorcio, por ejemplo, y las libertades jurídicas para las mujeres. Ahí hay más bien, en medio de ese encadenamiento, hay también esas disputas, ¿verdad?, en torno al cuerpo de las mujeres. ¿En qué consiste entonces esa donación de la sangre que dan las mujeres, ¿verdad?, y de la raza? Porque ahí no solamente la sangre, sino la raza, casi una defensa de la raza criolla española está presente en Till, que no es así, por ejemplo, en la raza indígena, donde él más bien celebra en casi la última la carta, 46ª, ¿verdad?, que han desaparecido casi por completo. Celebra Till esas tribus paganas, refiriéndose a borucas, tervas y huatusos, por ejemplo. ¿Verdad? Siendo gala de un racismo prácticamente consolidado, ¿no? en la época. Bueno, sí, no sé cómo lo definiría Diego, esa noción de sangre y raza, y teológicamente pensada, ¿verdad?, y con esa figura, la figura de la madre, por ejemplo, ¿verdad? Si uno ve una cierta evolución de los documentos jurídicos, ¿no?, ni siquiera, digamos, apartándonos de Till de ese momento, ¿cómo entra el concepto vida en nuestras cartas jurídicas, ¿verdad?, en nuestras constituciones? ¿Cómo es que va ingresando? Siempre va ingresando como un derecho a su defensa, pero es el derecho a la defensa de la salud, de la felicidad y del honor, que son siempre las 3 grandes nociones teológicas que definen la vitalidad. Eso quiere decir que nuestra noción de vida entra en documentos jurídicos como una noción teológica. Till advierte eso muy bien. Entonces, en las cartas de Till, el gran objeto económico que hay que ensanchar, la gran donación que Dios nos ha dado, es eso que llama vida.
No es un concepto enteramente biológico, aunque desde luego Till, conocedor de las ciencias de su momento, sabe la importancia que tiene, pero sabe que es un concepto teológico. Con las discusiones que nosotros tenemos hasta la actualidad, incluso, por ejemplo, con nociones del aborto, me parecería a mí claro que la noción vida que tenemos no ha dejado para nada esa matriz teológica. Y eso sería un elemento que nos resta muchísimo aún por analizar. Pero en este caso particular sería el siguiente. Para analizar, para lograr el ensanchamiento de esa noción de vida, que es lo que quiere Till, ese es su gran proyecto, el progreso de la vitalidad de la nación, cada uno de los cuerpos debe ser sometido a un orden específico. Y dentro de ese orden es que cada uno debería no reprimirse, sino que debería ensanchar todas sus capacidades. Entonces al niño, dice Till, yo no debería regañarlo en exceso, porque si no, le impido que él despliegue sus capacidades. ¿Por qué yo no debería tomar mucho alcohol en las cartas de Till? ¿Por qué es pecado? Bueno, porque si yo me hago alcohólico, eso se va a ir en la descendencia y voy a malograrla. Entonces eso es una gran preocupación en Till. Entonces, desde luego, ¿por qué el cuerpo de las mujeres debe ser controlado? Porque de ellas depende el ensanchamiento de ese concepto teológico de vida. ¿Se distingue esto, Till, de, por ejemplo, lo que uno encuentra en médicos de la época? En realidad no. Un texto muy bello que está aquí de Benjamín de Céspedes, un médico cubano radicado aquí que ganó un premio en 1900, es una bella publicación, Higiene de la Infancia, tiene esa idea. ¿Para qué nosotros vamos a traer extranjeros para tener más fuerza industrial si lo que deberíamos hacer es aquí ensanchar la vitalidad? ¿Y cómo comienza eso? Concentrándose en el cuerpo de las mujeres. Necesitamos mejores mujeres, mujeres más saludables, etc. Es una idea que tiene Benjamín de Céspedes, un médico que en nada estaría, digamos, uno podría decir, no está en nada viciado con ideas teológicas, pero está completamente de acuerdo con Till en esta idea de ensanchar la vitalidad. Pero me parece a mí eso, ya con eso cerraría yo, que es una raíz teológica importante, la misma noción de vida que todavía nos tiene nosotros en discusiones, que sigue siendo en muchos casos y en una gran medida un concepto teológico de vitalidad. Bueno, importante también, ¿verdad? Por aquello que alguien se ponga a ver el programa descontextualizado, ¿verdad? Diego no está defendiendo nada de eso, ¿verdad? No vaya a ser que alguien nos pegue un brinco después, ¿verdad? ¿Verdad? Pero importante señalar esto y esto también que señala Diego, porque es que al fin y al cabo esa forma, llamémosle de control, ¿verdad? En efecto se llega, como señala Diego, pero sí, no hay gran diferencia con ciertos discursos que encontramos hoy en día en grupos políticos, por ejemplo, ¿no? Y partidos religiosos también, que hacen todavía ese llamado a la procreación, desde luego a la maternidad, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando, pero bueno, no sin antes agradecerle a Diego el aceptar la invitación a participar acá en Praxis, y a Jonathan, claramente, ¿verdad? Por también acompañarnos hoy a comentar un poco este texto. Y bueno, Dani, igual, muchísimas gracias por acompañarnos La orden. cada vez que hacemos este programa. Y hoy cerramos diferente, ¿verdad? Con un bloque nuevo. Entonces vamos a hacer un corte y vamos a volver a un bloque final, esta vez, porque vamos a conversar con las compañeras de una agrupación costarricense que se llama Las Chicharras, quienes nos van a hablar un poco sobre su trabajo y nos van a presentar su nuevo videoclip, Sumergidas. Entonces, Diego, Jonathan, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Ya regresamos para conversar con ellas y hablar un poco sobre música. Y en este último segmento que trataremos de estar repitiendo ya el próximo año en la nueva temporada de Praxis TV. Ha sido un gusto que cerremos la temporada de este año.
¿verdad? Hablando de este texto. No, muchas gracias, Esteban, más bien, por este espacio. Bueno, ya regresamos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios. Hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento del programa que esperamos para la próxima temporada, el próximo año, sea recurrente en nuestro espacio, y es poder conversar con las personas, las artistas que nos envían los videoclips, que participan en nuestro programa. Y para el día de hoy nos acompañan María Ángel y Carol de la agrupación costarricense Las Chicharras para conversar un poco sobre su nuevo videoclip, que realmente se estrena mañana, pero bueno, hoy vamos a tener un preestreno de esto. Vamos a conversar un poco sobre el lanzamiento de su nuevo disco y de paso conversar y conocerlas un poco. Y bueno, Dani, que también es músico, nos va a ayudar también hoy a conversar un poquito sobre tema. eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo están, compañeras? Muy bien. Bienvenidas. Gracias. Y bueno, primero que nada agradecerles, ¿verdad? O sea, primero que pensaran que nuestro espacio es bueno para la difusión del trabajo que ustedes hacen. Ahorita hablamos un poco sobre el videoclip, que además está lindísimo, ese trabajo en stop motion, que está bien bueno. Pero quizás si nos comentan primero sobre la agrupación, cuántos años tienen ya de estar trabajando, las temáticas que trabajan. Las Chicharras fue un proyecto que empezamos hace 10 años justamente, y además de ser nuestro nuevo disco, es nuestro primer disco, y lo hicimos justamente para celebrar estos 10 años que llevamos trabajando juntas. Nosotras somos de Pérez, pero hace más de 10 años que nos vinimos para acá. Yo me vine para Heredia, de hecho, a estudiar aquí en la UNA. Estudié música con énfasis en flauta traversa, y la otra compañera también estudió aquí en la UNA. Entonces, además, somos sello UNA. son tres, Sí, ¿verdad, ustedes? Somos tres, las tres somos de Pérez, y empezamos en la Escuela de Música de Pérez de León, a la que queremos mucho. Entonces llevábamos mucho tiempo desde niñas de hacer como estudios académicos en música, y hace como 10 años fue que como que decidimos encontrar otros caminos musicales, y Las Chicharras nos ha servido para muchos crecimientos en otras áreas de la música. Qué bueno eso que comenta María Ángel, Caro y Dani también en su formación como músico. Las escuelas de música en cada una
de las regiones, porque por ahí son algunas de las cosas donde quieren recortar, ¿verdad? Bueno, quieren recortarle a todo. Pero esto es como importante, ¿verdad? Y que nos cuenten eso para tanta gente que también forma parte de estas escuelas de música, que vean, ¿verdad? Que va más allá, ¿no? Sí, justamente esa Escuela de Música, Escuela de Música Sinfónica Pérez Celedón, es un proyecto de extensión de la Universidad Nacional. Y bueno, nosotros estuvimos en periodos distintos, pero como en los 2000, ¿verdad? Y la escuela ha crecido mucho, y es una escuela que sigue dando muchos frutos musicales. Actualmente somos muchas personas trabajando en la música que salimos de esa escuela. Sí, bueno que sea un proyecto de extensión de la U, además, ¿verdad? Y también pensarlo en todas esas escuelas municipales de música, los INDEAs y demás, ¿verdad? Me parece importantísimo. Eso, y qué bonito que vienen de ahí. Ahora sí, cuéntenos un poco sobre el disco. Cuando sale, ¿verdad? El proceso del disco. 10 años de trabajo, bueno, ahora materializado en un compendio, digamos, de alguna forma. El disco ya está en las plataformas digitales. Ya lo pueden escuchar en YouTube, Bandcamp, Spotify. Y lo comenzamos a grabar a principios del 2021. Sí, ahí como a finales del primer semestre. Hicimos una grabación, pues la grabación la hicimos todo entre nosotras, en nuestras casas, con nuestro equipo, entre nosotras, todo, paso a paso. Elegimos un repertorio y íbamos canción por canción, grabando y creando los arreglos en el proceso ahí, como íbamos como proyectito por proyectito hasta que ya llegamos a las 7 canciones. Son 5 canciones originales y 2 canciones son, es un tema de Simón Díaz, un cantautor venezolano, compositor venezolano, y la otra es de una canción de Walter Ferguson. Y bueno, una de las canciones de las otras 5 es una musicalización de un poema de Ernesto Cardenal. Entonces es como mitad y mitad, la música de las chicharras y la letra es de Ernesto. Eso les quería preguntar, como de las temáticas de las canciones. Veo que hay como influencias de la cultura latinoamericana, poesía, digamos, hasta un poco de teología, digamos, de Ernesto Cardenal, latinoamericana, ¿verdad? Entonces eso me gustaría saberlo. Sí, de hecho, cuando empezamos justo explorando, y bueno, y hasta el momento, explorando canción latinoamericana en general. En los inicios nunca pensamos que íbamos a encontrar nuestras propias canciones, realmente. Estuvimos simplemente explorando canciones que nos gustaban, de diferentes temáticas, de Latinoamérica y de Centroamérica. También hemos hecho esa búsqueda, porque normalmente cuando se dice Latinoamérica se piensa mucho en canciones suramericanas, porque han tenido más salida en general. Y en Centroamérica hay mucho y nos concierne a nosotras justamente explorar qué es lo que hay. Y hemos encontrado cosas muy, muy bellas en toda esta región. De hecho participamos en un FIA hace un par de años con una recopilación, digamos, de canciones centroamericanas, que estuvo muy bonito ese tema para nosotras. Sí, no, pero qué bueno eso que dices, porque normalmente sí, cuando muchas veces Centroamérica está como aislado del imaginario de lo que se entiende como América Latina, ¿no? O sea, hay un brinco de México a Colombia gigante y quedamos en un limbo, ¿verdad? Totalmente. Que normalmente se reconoce solo por violencia. Cuando se habla de la región más violenta del mundo, se habla de Centroamérica, pero rescatar precisamente, o sea, poner el dedo en este elemento cultural centroamericano me parece valiosísimo en este sentido. Y nos corresponde a nosotros, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, simplemente, y hay mucho aquí. Sí, me llama la atención porque lo he visto, por ejemplo, en literatura.
Ujú, Podríamos irnos hasta el cine o no sé, hasta muchas cosas, pero en la música parece que es parecido. ujú. Es decir, hay que redescubrir, ¿verdad? Lo que hay en Centroamérica, por ejemplo. Sí. Sí, hay que pegarse una investigadilla. Que es parte de lo que ustedes han venido haciendo. Sí, de hecho, nuestro interés muchas veces ha sido como encontrar esos repertorios escondidos y lo no tan conocido de muchos y muchas autoras. Como, Bueno, y eso también da pie a otra cosa, ¿verdad? La música, ¿verdad? En ese ejercicio de investigación, en ese ejercicio de desarrollo artístico no separado de ese proceso investigativo, ¿verdad? Porque o sea, todo ese proceso que hicieron, ¿verdad? Todo ese proceso de revisar y además un sentido político de fondo sumamente importante, me parece. Sí, y es que al final uno busca sus influencias. Entonces, si solo tocamos música de otras regiones, probablemente nuestra música sale de otra forma. Pero al estar tocando todos estos años canción latinoamericana y inclusive concentrarnos en algún punto en canción centroamericana o costarricense también, pues eso de alguna forma se ve reflejada en la música que nosotros hacemos. Y ya como para ir cerrando, bueno, vamos a presentar el videoclip de Sumergidas, ¿verdad? Canción que además forma parte del disco, se llama Maleza. Entonces, bueno, quizás si nos cuentan primero, o sea, por qué el nombre del disco, y ya después hablamos un poquito sobre ese proceso de este videoclip, que está bellísimo, realizado por usted en stop motion y demás. Entonces, quizás ese proceso también, porque hacer un stop motion es un proceso creativo importante, agotador, ¿verdad? Pero bueno, que es un proceso bonito Pero al fin y al divertido cabo. también. Sí. Ujú. Sí, el disco se llama Maleza y para eso para nosotras es muy importante y viene como de la idea de visibilizar canciones que son fuertes, resilientes, como decíamos hace un rato, canciones que muchas veces pasan desapercibidas o plantas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que terminan siendo medicina o comida para nosotros. Y Sumergidas es es una de las canciones que compusimos nosotras, es parte del disco. El video lo realizamos en conjunto con una amiga que se llama Diana Villalobos. Ella formó parte junto a nosotras de la producción del video y también realizó la grabación y la edición del video. Está súper lindo. Ya lo van a poder ver mañana completo. queríamos como retratar momentos juntas, entonces hay varios momentos. Sumergidas es una canción que hicimos como pensando pues en lo que nos une como sostén, como grupo, como amigas, como compañeras de trabajo y cómo vamos tejiendo un espacio seguro para crecer. Y entonces el video fue muy divertido hacerlo, era como estar juntas y tejimos y jugamos con diferentes materiales y sí. Muy bien. Muy bien, bueno, yo les quería preguntar también sobre el nombre del grupo, el significado que tiene, y muy importante también saber cuáles son las redes, digamos, para seguirlas, sus contactos y demás. Sí, Las Chicharras fue un nombre que escogimos pensando en algo que sonara bonito, pero que también tuviera sentido para nosotras desde la canción. Las Chicharras están en muchas canciones latinoamericanas y representan, siempre hay esta idea de que las chicharras mueren cantando. En otros países se les dice cigarras, pero nos pareció muy acorde con lo que queríamos, como de continuar en nuestra vida cantando siempre. Muy bien. Y en Facebook, Instagram, Claro. como Las Chicharras. Justamente. En Instagram estamos como Las Chicharras. Las.chicharras. En Facebook igual, tenemos un canal en YouTube, tenemos un perfil en Spotify, donde pueden escuchar este disco, Maleza, y Bandcamp. Ah, ok. Claro. Entonces, bueno, pues invitamos a todas las personas, ¿verdad?, a que escuchen el disco en Spotify,
en Bandcamp, que la sigan en redes sociales y que Y ver el escuchen video. este disco, que vean este video, que hoy, bueno, vamos a tener una primicia acá En Praxis. en Praxis TV. Sí, y que vengan a los conciertos que tenemos. Y tienen conciertos, sí. Sí. ¿verdad? Nos preguntaron las redes para ver ahí. los ¿Cuándo anuncios. tienen conciertos? Sí, tenemos concierto la próxima semana en Pérez Celedón, el 17 de diciembre. Y también estamos planeando un concierto para febrero en Heredia, aquí en Heredia, para que nos vayan a visitar y nos cuenten qué les parece el disco y demás, todo el trabajo. Bueno, pues muchas gracias, compañeras, por Muchas acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Les invitamos de nuevo a que escuchen este disco, este nombre, Maleza, ¿no? Ujú. Que además, bueno, como decían, ¿verdad? Canciones que podríamos hasta considerar curativas, canciones que podríamos considerar parte de todo Ojalá que esto sí. y que puedan considerarlas parte de su vida cotidiana, así como nuestra vida cotidiana cuando vamos al jardín siempre encontramos esto. No Exactamente. las arranquen, Ujú, ¿verdad? ujú. Escúchenlas. Y nos vamos con este videoclip, con Sumergidas. Y a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Praxis TV y en este segmento, ¿verdad? Que estamos estrenando hoy con las compañeras y en la edición esta de Praxis TV, Diálogos Literarios. Hasta la próxima. Chao. No puedo parar. ¿Cómo será el final? Mientras la luna va y se comienza a ver. Humedales sumergidos en pinturas nos encontramos entrelazadas en lana, buscando un lugar, campos de lana cerca del mar. Nos escuchamos, el tiempo quieto en las manos, queriendo arrullar, nudos susurros